Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de chismes, dramas, intrigas palaciegas y todo ese sazón que adorna las telenovelas turcas que nos roban el aliento. Espero que esta jornada los encuentre radiantes, con la pila recargada de energía positiva y, crucialmente, listos para zambullirse de cabeza en un nuevo manjar de enredos y pasiones. Hoy agárrense bien fuerte a sus almohadas, preparen sus pañuelos y ajusten sus lentes de análisis porque la bomba que les traigo hoy va a hacer temblar los mismísimos cimientos de sus corazones novelísticos. ¿Recuerdan a Halil İbrahim, el galán de mirada intensa y alma atormentada? ¿Y a Esla, la heroína de espíritu indomable y corazón generoso? Pues prepárense para un shock de aquellos porque hoy vamos a diseccionar una confesión que nos ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la mandíbula desencajada y el pulso acelerado. Halil İbrahim, con la voz temblorosa pero firme, ha confesado. Amor eterno a Esla. Sí, mis queridos adictos al melodrama, han escuchado correctamente. Amor eterno. La pregunta que resuena en cada rincón de nuestras almas telenoveleras es, por supuesto, si este para siempre será verdaderamente perpetuo o si, una vez más, estaremos al borde de una nueva trampa del destino, una prueba de fuego que pondrá a tambalear este amor que por momentos parece arrancado de las páginas de un cuento de hadas, mientras que en otros se asemeja a un campo minado. Pero antes de que nos lancemos a explorar este universo de sentimientos encontrados y secretos a voces, un recordatorio cariñoso: si son recién llegados a este nuestro espacio de desahogo catártico, no lo piensen dos veces y suscríbanse ya mismo. Activen esa campanita mágica para que no se les escape ni un solo vídeo con las primicias más jugosas, los análisis más profundos y las exclusivas más explosivas de sus telenovelas turcas predilectas. Y ahora sí, sin más preámbulos, destapemos la olla de este guiso que promete estar más picante que un ají turco. Como bien saben ustedes, fieles seguidores, la relación entre Halil İbrahim y Esla ha sido, desde sus inicios, una auténtica montaña rusa de emociones al rojo vivo. Desde el mismísimo primer encuentro, hemos sido testigos privilegiados de un amor que ha tenido que sortear obstáculos tan monumentales que parecían imposibles de superar. Intrigas que enredan como hiedra venenosa, secretos enterrados que claman por ser revelados, rivalidades feroces que desangran el alma y hasta sed de venganza que envenena el corazón han conspirado para separarlos. Sin embargo, a pesar de todo y contra todo pronóstico, pareciera que la conexión que los une es un lazo irrompible, un hilo de seda tan fuerte como el acero, capaz de resistir los embates de cualquier adversidad. Hagamos un breve flashback para refrescar la memoria y revivir los momentos clave de este romance digno de novela. Halil İbrahim, un hombre curtido por la vida, marcado a fuego por un pasado plagado de dolor y amargura, encuentra en Esla, un ángel de bondad y empatía, la luz que necesitaba desesperadamente para escapar de las sombras que lo atenazaban. Su encuentro fue a todas luces fortuito, casi predestinado, como si los astros se hubieran alineado para unirlos en un baile cósmico. Y desde el primer cruce de miradas, la química entre ellos fue tan palpable que podía cortarse con un cuchillo, una atracción magnética que los arrastraba el uno hacia el otro sin importar las consecuencias. Pero, como dicta el manual de toda telenovela turca que se precie de serlo, el camino hacia la felicidad no iba a ser un lecho de rosas, ni mucho menos. Familias enfrentadas en una guerra ancestral, un pasado turbio que vomita sus fantasmas más oscuros y una cascada incesante de malentendidos y traiciones tejieron una red de espinas alrededor de su amor, poniendo a prueba su resistencia una y otra vez. Hubo instantes críticos, momentos de quiebre, en los que llegamos a pensar que todo estaba irremisiblemente perdido, que el destino, ese cruel titiritero, se había ensañado con ellos y que jamás podrían alcanzar la tan ansiada dicha. No obstante, Halil İbrahim y Esla, demostrando una valentía admirable y una fe inquebrantable en su amor, probaron una y otra vez que su conexión era mucho más poderosa que cualquier obstáculo, por más insalvable que pareciera. Lucharon con uñas y dientes por defender su felicidad, desafiando las convenciones sociales, desoyendo los consejos bienintencionados y enfrentándose cara a cara a todos aquellos que intentaban separarlos, ya fuera por envidia, por ambición o por simple maldad. Su amor, en medio de la tormenta, se erigió como un faro de esperanza, una prueba fehaciente de que incluso en los instantes más sombríos y desesperanzadores, siempre hay una llama que puede guiarnos hacia la luz. Y ahora, después de navegar por mares tempestuosos, de superar pruebas de fuego y de sobrevivir a naufragios emocionales, llegamos al clímax de nuestro relato, la confesión de Halil İbrahim. Amor eterno. Dos palabras que resuenan con la fuerza de un trueno, que encierran una promesa solemne, un compromiso ineludible, una declaración de intenciones que nos invita a soñar despiertos con un futuro idílico, un paraíso terrenal donde el amor triunfa sobre todas las cosas.
Pero, ¿qué significa realmente este amor eterno? ¿Es una simple expresión romántica, un cliché edulcorado para deleite de los televidentes, o esconde en su interior algo mucho más profundo, una convicción arraigada en el alma? ¿Está Halil Ibrahim verdaderamente preparado para comprometerse de por vida con Esla, para construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo, enfrentando los desafíos que inevitablemente se presentarán en el camino? ¿Y qué piensa Esla de todo esto? ¿Cómo recibe esta declaración de amor? ¿La acepta con los brazos abiertos o la recibe con cautela, consciente de los riesgos que implica entregar su corazón por completo? Para desentrañar este misterio y encontrar respuestas a estas preguntas cruciales, tenemos que analizar detenidamente el contexto en el que se produce esta confesión. ¿Qué hechos, qué circunstancias, qué revelaciones han llevado a Halil Ibrahim a dar este paso tan trascendental en su vida? Ha logrado por fin enterrar los fantasmas de su pasado, perdonar las heridas que lo atormentaban y liberarse del peso del rencor. ¿Confía plenamente en Esla, en su amor, en su lealtad? ¿O aún alberga dudas, temores, inseguridades que podrían poner en peligro su relación? Según fuentes extraoficiales, cercanas al equipo de producción de la telenovela, esta confesión se produce en un momento de suma vulnerabilidad para Halil Ibrahim. Después de enfrentarse a una serie de desafíos personales y profesionales que lo han llevado al límite, de sortear obstáculos que parecían insuperables y de luchar contra enemigos implacables que buscaban su destrucción, Halil Ibrahim llega a una conclusión irrefutable: lo más valioso, lo más importante, lo que le da sentido a su existencia es Esla. Él se da cuenta de una vez por todas que no puede concebir un futuro sin ella, que su amor es el motor que lo impulsa, la brújula que lo guía y la fuerza que le permite seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Por su parte, Esla recibe esta confesión con una explosión de emociones encontradas: alegría desbordante, sorpresa mayúscula, incredulidad palpable. Siempre ha sabido que Halil Ibrahim la ama con una pasión avasallante, pero nunca se había atrevido a soñar con un amor eterno, con un compromiso inquebrantable, con una promesa de felicidad perpetua. Ella conoce bien a Halil Ibrahim, sabe que es un hombre complejo, marcado por un pasado difícil, atormentado por demonios internos, pero también sabe que es un hombre de principios, con un corazón noble y generoso, capaz de amar con una intensidad arrolladora. Sin embargo, la gran interrogante, la pregunta del millón que nos quita el sueño a todos los fanáticos de esta telenovela, sigue siendo: ¿será este amor realmente para siempre? Como bien sabemos, en el universo de las telenovelas turcas, las apariencias engañan. Nada es lo que parece. Siempre hay giros inesperados que nos dejan sin aliento, secretos ocultos que salen a la luz en el momento menos oportuno y nuevos personajes que irrumpen en escena para complicar aún más las cosas. Podría, por ejemplo, reaparecer un antiguo amor de Halil Ibrahim, una mujer del pasado que creíamos olvidada, para poner a prueba su relación con Esla y sembrar la semilla de la duda en su corazón. Podría resurgir algún secreto oscuro, alguna traición imperdonable, algún pecado inconfesable del pasado de Halil Ibrahim o de Esla que amenace con destruir todo lo que han construido juntos. O quizás sean las familias enfrentadas, los clanes rivales, los enemigos jurados quienes vuelvan a interponerse en su camino, desatando una nueva guerra sin cuartel que ponga en peligro sus vidas y su amor. Las posibilidades son infinitas, mis queridos telenoveleros, y solo los astutos guionistas de esta producción tienen la llave para descifrar el futuro de Halil Ibrahim y Esla. Pero una cosa es absolutamente segura: la confesión de Halil Ibrahim ha marcado un antes y un después en su relación. A partir de ahora deberán enfrentarse a nuevos desafíos, a nuevas pruebas, a nuevas tentaciones, pero lo harán juntos, como un equipo, demostrando que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo por más grande que sea. Además, no podemos pasar por alto el impacto sísmico que esta confesión ha tenido en la legión de fans de la telenovela. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, opiniones, especulaciones y memes de todo tipo. Algunos celebran con júbilo el amor de Halil Ibrahim y Esla, deseándoles un futuro radiante, un camino sembrado de felicidad y prosperidad. Otros, en cambio, se muestran más escépticos, más cautelosos, temiendo que esta confesión sea solo el preludio de una nueva tragedia, el presagio de un final amargo. Pero lo cierto es que, más allá de las conjeturas y las predicciones, la historia de Halil Ibrahim y Esla nos ha cautivado a todos, nos ha atrapado en su red de intrigas y emociones. Su amor nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a mares, sufrir en carne propia y soñar con los ojos abiertos. Nos ha demostrado que el amor verdadero existe, que es capaz de derribar muros, de sanar heridas y de transformar vidas.
Nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores, siempre hay una chispa de esperanza que puede encender la llama de la felicidad. Y ahora, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta disección minuciosa de la confesión de Halil İbrahim Esla. Como hemos visto, esta declaración de amor eterno ha marcado un punto de inflexión en su relación, pero también ha generado un sinnúmero de preguntas e interrogantes que nos mantienen en vilo. ¿Será realmente un amor para siempre? ¿O será una ilusión pasajera? Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje apasionante por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Halil İbrahim y Esla están destinados a estar juntos para siempre, a formar una familia y a vivir felices para siempre? ¿O creen que su amor está condenado al fracaso, que las fuerzas del destino conspirarán para separarlos y sumirlos en la desdicha? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con todos sus amigos telenoveleros y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas más jugosas de sus telenovelas turcas favoritas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y así estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores telenoveleros. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, alegría y mucho drama turco.